soy Kitty Holmes y vengo a traeros el prometido vídeo de preguntas y respuestas. Como dije, para celebrar todos los aniversarios atrasados del canal, porque aquí yo, la responsable que nunca ha celebrado el aniversario de este rinconcito, así que me pareció buena idea celebrarlo proponiéndoos que me hicierais unas preguntas para responder. Al final conseguí acumular unas cuantas, así que vengo aquí a responderlas. De hecho, vais a tener dos partes de este vídeo, una primera parte en la que yo contestaré las preguntas y una segunda parte en la que contestaremos parte de las preguntas entre él y yo, porque bueno, me lo propusisteis en comentarios y me parece una buena idea, así que ya veis que os hago caso. De hecho, ya que he comentado esto último, voy a empezar con esas preguntas. Soy yo y nos proponía contestarlas entre las dos, así que en este vídeo voy a comentar las que no pude responder con ella porque bueno, a ella le gustan muchas cosas, pero el manga no es una de ellas. Así que sí, en este vídeo voy a responder las preguntas sobre manga que no pude responder con ella. Manga con el peor y el mejor final sin spoiler. Aquí le he estado dando vueltas un buen rato y al final he decidido que el mejor final voy a ir a la respuesta fácil. Vosotros no lo veis, pero justo a este lado tengo un póster de Honey and Clover, así que voy a decir el final de Honey and Clover porque es un manga y un anime del que rara vez se acuerda la gente, y eso que recientemente hemos tenido el anime este de Sangatsu no Lion o el León de Marzo, que sí que ha tenido más o menos popularidad, pero nadie se acuerda de que Honey and Clover estuvo en su momento, y para mí es uno de esos mangas que te dejan huella y el final no es para menos, es de esos que te tocan el corazoncito, y no porque todo acabe bien o como a ti te gustaría, porque esa es un poco la gracia de Honey and Clover, es bastante realista con algunas cosas. Y bueno, paro ya porque si no me emociono y sí que me pondré a spoilear cuando me han pedido específicamente que no spoilee. Pero bueno, sirva esto como recordatorio de que el final de Honey and Clover es maravilloso y que si no le habéis dado una oportunidad a este manga o anime, hacedlo si tenéis oportunidad. Y peor final estuve pensando mucho también, pero solo se me ocurrían mangas que no me estaban gustando y que su final es básicamente igual de horrible que el resto del manga, hasta que al final me acordé de este manga que es El patito feo que surcó los cielos, que en general es un manga que ha recibido muchos palos y es sobre todo por el final, porque a mí en sí el resto del manga me gusta, o sea, me parece una obra que sin cambiarme la vida me resultó agradable de leer. Además, en general a mí el tema este de los cambios de cuerpo me suele parecer curioso como mínimo, pero ese final es que no hay por dónde cogerlo. Y realmente no es tanto el final de toda la historia, sino más concretamente el final del triángulo amoroso. Porque no, y no tiene tanto que ver con que me caiga mal o me caiga bien la persona con la que acaba, porque al final eso es también un poco subjetivo, sino la forma en que tienen de justificar que la chica acabe con ese. Si es que no hay quien se lo crea. Manga que merezca una peli o una serie. Aquí en verdad pensaba que me iba a resultar más fácil decirlo, pero no. Sobre todo porque yo la verdad es que cada año que pasa veo menos anime. Me cuesta más encontrar un anime que me enganche o que me entretenga lo suficiente o que me aporte algo más que un simple ha estado ok. Generalmente me suelen interesar más las historias de personajes, psicológicas, incluso Slice of Life. Casi que prefiero que no adapten esas historias a anime, porque de verdad es que yo estoy harta de ver cómo me adaptan cosas de la peor manera al anime. No sé por qué les cuesta más adaptar este tipo de historias. Entiendo que es difícil llevar a la pantalla una acción que es más interior, porque es más de evolución de personajes que no, pues eso, aventuras o acción. Pero, jope, es que cada vez que me adaptan una historia de esas, le sale o un tostón o una historia en la que me resulta totalmente imposible a empatizar con los personajes. Entonces, al final, de todos los mangas que me han gustado, si eliminamos todos esos géneros, me he decantado por Crimson Hero, que evidentemente me gusta mucho, pero además lo he escogido un poco también por el género. De los últimos animes que he visto que me han gustado bastante está Haikyuu, que en verdad no se parece en nada a Haikyuu, solo se parecen que hay voleibol, pero vaya, que viendo que es un género que sí que han sabido trasladar bien al anime, pues ¿por qué no coger el mismo en manga? Jorge J. Ozu pregunta: ¿sueles preferir obras que te lleguen y te hagan reflexionar o lees mangas, ves anime para pasar un rato entretenido y evadirte? Lo cierto es que yo no me quedaría con ninguna de las opciones, en el sentido de, pudiendo tener ambas, yo preferiría tener ambas porque no siempre nos apetecen las mismas cosas y a mí, pues es eso, de vez en cuando me apetece una o me apetece otra,
pero voy a mojarme y me quedo con las historias que te hagan pensar, porque sí que es verdad que para mí es muy importante evadirme, que una historia me entretenga. Si una historia se me empieza a hacer pesada, es difícil que luego me quede con una buena sensación, pero también es verdad que yo soy un poco intensa y os habréis dado cuenta. En general, si me seguís en cualquier parte, a veces me sale ahí la vena de intensita y no la puedo controlar. Sabiendo eso, no os extrañará que sí, que me gusta que los mangas o los animes me hagan reflexionar. Que tampoco confundiría yo que te haga una historia reflexionar con que sea pretenciosa. Es decir, las historias pretenciosas que van ahí con unos aires de te voy a enseñar, yo qué sé, la lección sobre la vida definitiva o algo así. Eso me repele un poco. Pero si son de estas historias que de verdad manejan bien estos temas y te hacen plantearte cosas que a lo mejor antes no habías pensado. Yo en general pienso que es algo que siempre me aporta, que evidentemente si me pilla un día malo o estoy un poco espesa, pues a lo mejor no es la historia que más me apetece leer, pero sí, en general suelo preferir que me deje pensativa algo, aunque sea un poquito. Juan Villalaba pregunta: ¿qué prefieres? ¿Una edición de manga económica o una edición de lujo? No voy a negar que las ediciones de lujo pues tienen su aquel, son muy bonitas, no sé. Yo, como muchos compradores, a veces ves un manga en una edición de lujo y te entra por los ojos, pero siendo realistas y hablando exclusivamente de manga y teniendo en cuenta que la mayoría de los mangas que tengo son mangas largos o como mínimo con más de un tomo, veo totalmente inviable que todas fueran de una edición de lujo. Depende de la obra, o sea, si es una obra corta de un tomo o dos, a lo mejor sí que me animo a comprar una edición de lujo, pero de normal prefiero pues eso, ediciones más económicas. Ya no solo por el precio, porque en fin, no soy rica, de hecho ahora mismo no tengo ingresos. Económicamente no me sería posible comprar una edición de lujo tras otra, pero es que también por el espacio. Mi habitación es muy pequeña, tengo muy poco espacio para guardar manga. De hecho, por eso suelo vender mucho. No puedo guardarlo todo y mucho menos obras que pienso que no voy a releer. Y sí, o sea, he pensado también la situación como en un futuro hipotético en el que tenga casa y tenga espacio, pero es que incluso en ese futuro hipotético tendría un espacio limitado. Entonces, teniendo eso en cuenta, creo que sí que me voy a quedar con la edición económica. ¿Te gustan los cómics de grapas? Bueno, aquí sí que me habéis pillado totalmente porque yo no suelo comprar cómics. Sí que leo cómics, no manga, pero suelen ser o bien me los prestan o los saco de la biblioteca. Lo que es en mi casa tengo bastantes pocos cómics. Entonces yo creo que no tengo ninguna experiencia comprando cómics de grapas, porque eso es algo que sí que he visto más, que se hace pues eso en cómic americano. Creo que lo más cercano a grapas son estas ediciones que hacía antes Planeta, que no es exactamente grapa porque creo que esto es cola. Como veis, soy muy ignorante en este tema. Así que no sé cómo será comprar en grapa, pero si es parecido a esta edición que os he enseñado de Planeta, la verdad es que me parece un poco incómoda para guardar, sobre todo. De hecho, no sé si os habréis dado cuenta, pero este cómic está hecho mierda. También es que lo tengo desde hace muchos años, pero vaya que parece como que se deteriora bastante más que en el formato al que estamos acostumbrados de manga. Así que no, la respuesta es que no he leído ningún cómic de grapa. A lo mejor he leído alguno de la biblioteca, pero ahora no lo recuerdo. Contadme vosotros si compráis grapas y si hay mucha diferencia a la hora de conservarlos. WithTDG2149 me pregunta: ¿qué animes recomendarías para alguien que no sabe nada de ellos y cuáles definitivamente no recomendarías? Bueno, en cuanto a animes que recomendaría para empezar, es decir, para alguien que a lo mejor no ha visto nunca un anime en su vida, o a lo mejor lo que ha visto ha sido pues lo típico, Doraemon cuando era pequeño, pero poco más. He elegido dos, aunque es difícil recomendar a ciegas. A mí me gusta siempre saber un poco antes cuál es el gusto de la persona a la que le estoy recomendando un anime, pero bueno, teniendo en cuenta solo ese criterio, el de una persona que no ha visto anime nunca, pues he elegido por un lado Desaparecido, que además está el anime en Netflix. A mí me parece un buen anime para empezar. Como anime en sí, pues a mí me parece que la historia tiene algunas lagunas y tal, pero si se trata de empezar, pues me parece que es una historia bastante accesible, que además tiene el tema este de los viajes en el tiempo que a mí me encanta y que personalmente me parece que es un tema que puede llegar a interesar a todo el mundo. Y aunque está ambientada en Japón, realmente me parece que cuenta una historia
bastante universal, como lo es el qué pasaría si pudiéramos volver atrás en el tiempo para reparar los errores del pasado. Además es corta, es muy entretenida, como digo, no es una historia perfecta, pero pienso que es bastante accesible y que puede llegar a interesar a un amplio público. Por otra parte, también me parece un buen anime para empezar el anime de Nana. Esta tiene la cosa mala de que no tiene un final como tal, porque no abarca todo el manga, incluso el manga no está acabado. Pero me parece también que la narrativa de Nana es bastante accesible para un público que no ha visto anime nunca. Una vez más está ambientada en Japón, pero tiene unos personajes bastante más contemporáneos de los que a lo mejor estamos acostumbrados a encontrar en anime, porque yo entiendo que una de las cosas que más puede chocar para alguien que no ha visto nunca anime son comportamientos de personajes que son muy muy japoneses. A mí me parece que los personajes de Nana son bastante modernos y es muy fácil identificarse con ellos, con los problemas que tienen. Además también por la edad de los personajes, porque por un lado al principio sí que vemos partes de los personajes siendo adolescentes y por otra parte los personajes en el presente ya son jóvenes adultos. Entonces creo que eso puede tocar experiencias con las que es fácil identificarse y eso al final también habla de temas muy universales como hacerse mayor, madurar, lo difícil que es establecer una relación ya no solo romántica sino de amistad. Y también un poco eso, aprender a independizarte, cómo encajan tus sueños en un mundo de adultos que desconoces. También tiene un ritmo bastante entretenido y los personajes tienen muchos matices. Nadie es bueno o nadie es malo. Los personajes a veces hacen cosas buenas pero también meten la pata y cometen errores. Y eso creo que es algo también de narrativa muy moderna. Lo malo es eso que no tiene final, pero bueno, que como accesible para alguien que no ha visto nunca anime, a mí me parece una muy buena opción. Estoy tan empanada que al final se me olvidó contestar a esta pregunta, así que me ha tocado grabarla a posteriori. He estado pensando en un anime que no recomendaría, porque ya os hablé de unos cuantos en animes populares que a mí no me gustan, así que por no repetir, he hecho un poco de memoria y al final me he acordado de este anime, del que no hablo casi nunca, pero porque me pareció horrible. Y tampoco es demasiado conocido y es My Hime, o sea, este anime me parece muy muy apropiado para esta pregunta porque tiene todo lo que no me gusta en un anime, empezando por una premisa de lo más engañosa. O sea, a mí me vendieron ese anime como una versión oscura de las Magical Girls. Sí, hay mucha gente que incluso considera que ese es como un anime pre-Madoka Mágica y tal, y yo, tonta de mí, me lo creí y me fui a verlo y luego me arrepentí mucho, porque realmente no va de eso. O sea, si fuera de eso no tardaría absolutamente tanto en arrancar la acción, porque es un anime de 26 capítulos y hasta el capítulo 10 o así no hay ese giro oscuro. Yo entiendo que tiene que haber unos capítulos previos de introducción para que te confíes, para que pienses que va a ser una historia al uso de Magical Girls, aunque bueno, son unas chicas que pilotan robots y se supone que pueden pilotarlos porque son como mágicas, ¿no? Algo así. Y eso, es que hasta el capítulo 10 no pasa eso, o sea, casi media serie hay que tragarse. Todo lo demás, o sea, todo lo del principio son capítulos autoconclusivos con una misma estructura que básicamente es estas chicas en el instituto haciendo cosas de chicas de instituto y sobándose, porque otra cosa que hay a punta pala en este anime es fanservice. O sea, todos los puñeteros capítulos están llenos de fanservice, acabas hasta las cejas de fanservice. Y luego al final del capítulo luchan con un robot. Y ya está. Hasta que al final de repente, ¡ey! Que las cosas son más serias de lo que parecía. Pero es que no contentos con eso, el capítulo siguiente a ese giro tan oscuro es un capítulo de relleno. O sea, es volver otra vez a la dinámica de los capítulos anteriores. Creo que son las chavalas yéndose a un karaoke y despelotándose. O sea, que yo estaba ahí como me han timado totalmente. Pero es que encima a ese capítulo todavía le siguen más capítulos de relleno y pasaban los capítulos y yo estaba ahí como el niño de Los Increíbles esperando a que pasara algo alucinante y no pasaba. Y creo que hasta el capítulo 19 o así no vuelven otra vez con la trama seria. Y sí que es verdad que esa parte más seria sí que me gustó. De hecho, por eso cuando yo lo terminé no sabía muy bien qué pensar, porque esa parte sí que me había gustado bastante. Pero es que luego, pensándolo a posteriori, la parte que a mí me gusta son como 4 o 5 capítulos de 26. Todo lo demás ni siquiera es pasable, es horrible. Y para acabarlo de rematar,
si pensabas que te podías quedar con el buen sabor de boca de esos últimos capítulos que son pues eso, más oscuros y dejaron de lado el tono gracioso que no le hace gracia a nadie, pues te equivocabas, porque en el último capítulo meten un Deus Ex Machina de estos de vamos a arreglarlo todo de la forma más cobarde posible. Pues sí, te meten uno de esos en el episodio final. Y yo de verdad que acabé negra de ver este anime, pero negra. R. García me pregunta, ¿manga o libro del que no esperabas nada y te ha sorprendido? En cuanto al libro, voy a decir un libro japonés, porque sabéis que la literatura japonesa es una de mis pasiones. Y la verdad es que este libro lo leí totalmente por casualidad, porque lo sacó mi madre de la biblioteca. A mí la verdad es que no me llamaba nada. De hecho, no sé, me parecía como que tenía una pinta un poco extraña. Y es La insólita pasión del vendedor de lencería. La verdad es que no sabía muy bien de qué iba este libro, pero al final me alegré mucho de haberlo leído, porque es el típico libro súper simpático que lo lees y eres feliz. Está formado un poco por capítulos autoconclusivos en los que vemos avanzar la relación de la protagonista, que es una oficinista, con el señor vendedor de esta tienda de lencería. Fue una lectura muy agradable y que si os gusta la literatura japonesa yo la recomiendo. Es lo que hablábamos antes, que hay momentos en los que solo te apetece desconectar y no sé, a mí me parece una lectura muy apropiada para eso. Y en cuanto a manga, la verdad es que ahora mismo no caigo, pero como tengo aquí la estantería delante, podría decir por ejemplo Nemurubaka, que es un tomo único del que realmente no esperaba nada, no sabía que me iba a encontrar y me encontré una historia bastante simpática y con dos protagonistas la mar de majas, o sea, es una pena que no sé cuánto éxito ha tenido Nemurubaka, pero tampoco me da la impresión de que sea muy conocido y la verdad es que es una lectura de estas que recomendaría a casi todo el mundo. ¿Algún personaje con el que te sientas especialmente identificada? Me hace ilusión decir una cosa de la que no era consciente hasta hace poco. Volviendo a ver El viaje de Chihiro en cines, porque sabéis que la reestrenaron hace poco, yo evidentemente fui a verla y me sorprendió lo identificaba que me sentía con Chihiro. A ver, no es aquí por echarme flores ni nada, pero es que me siento muy identificada con la Chihiro del principio de la película. No como soy ahora, pero sí que me sorprende que a cada decisión que toma Chihiro al principio cuando es más miedosa, más torpe, más insegura, o sea, es que me recordaba muchísimo a cómo era yo de pequeña. Es sorprendente porque cuando era de pequeña realmente no lo pensé, pero a día de hoy sí que me veo como muy reflejada y eso hace que le tenga todavía más cariño a la película porque es como verme a mí misma cuando tenía su edad. Otro personaje con el que me siento identificada más ahora siendo adulta, creo que también lo he dicho alguna vez, pero es con Risa, la de Lovely Complex. Me cuesta mucho identificarme con protagonistas de manga y concretamente con protagonistas de mangas románticos de instituto etc, porque las japonesas tienden a tener un carácter así más apocado y no sé, la verdad es que no me identifico para nada con ese carácter. Pero Risa es como el único personaje que he visto de ese estilo, que pone las caras que pone, que habla en idioma inventado, que hace gestos tan extraños y caras tan raras, o sea, es que yo me identifico totalmente con eso. Una super unpopular opinion del manga anime. Me alegra que haya caído al menos una pregunta de estas, porque la verdad es que sabéis que me encanta este salseo, o sea, me encantan las opiniones impopulares. No he encontrado uno que me convenciera lo suficiente como para decir solo esa, así que he elegido 5. Las voy a soltar así a pelo, sin ningún tipo de justificación ni contexto. Si queréis eso, la justificación y el contexto, pues ya me lo decís en comentarios. No he visto Dragon Ball en la vida y no tengo ninguna intención de verlo. Me parece que Death Note está sobrevalorado. Uno de los géneros que menos me gustan del manga anime es el shonen de peleas y aventuras. Abandoné Bakemonogatari en el 3er capítulo. No me molesta, es más, me gusta ver anime doblado al español. A ver si lleven los dislikes. Acabamos con Laura Nox, que me dejó una pregunta en Blogger y me dice: ¿cómo ha sido llevar un blog durante tantos años? Creo que este año el blog ya cumple 10 años y la verdad es que es muchísimo tiempo. Yo me acuerdo que empecé el blog en 2011, puede ser, al poco de que pusiera internet en mi casa, porque yo soy de esa gente que nació sin internet. Me acuerdo que cuando me pusieron internet lo que hice fue empezar a ver todos los animes que no había visto porque no tenía acceso a ellos y terminé en algunos blogs que reseñaban libros, que reseñaban animes, que reseñaban mangas. Me gustaba tanto leerlos que me imaginaba cómo sería el tener uno y escribir yo uno. Y al final eso es lo que pasó, abrí mi blog. La verdad es que la periodicidad del blog ha ido variando con el paso del tiempo. Si mal no recuerdo, antes, como no tenía tiempo entre semana,
publicaba como 2 entradas seguidas, sábado y domingo. Luego ya conforme fui teniendo tiempo empecé a publicar una a mitad semana. Creo que en mis mejores años publicaba entre 3 y 4 entradas semanales. Luego ya bajamos el ritmo, con suerte si hago una entrada semanal, aunque en cuarentena le volví a coger ahí el gusto. En fin, no voy a hacer aquí un repaso de todo lo del blog porque para eso ya tendréis la entrada cumpleañera en el blog. Pero sí que es cierto que si tengo que resumir mi experiencia en Blogger durante tantos años, yo creo que siempre es buena. De hecho, aquí me tenéis que sigo en Blogger a pesar de que es una red social que ya está bastante muerta. Aunque últimamente me da la impresión de que se ha refrescado un poco porque sí que veo que llega gente nueva. Pero yo me acuerdo que cuando cayó en picado Blogger de repente de un año para otro, a mí me resultó un poco deprimente porque al final pasabas de tener, pues eso, mucho feedback por parte de la gente a cero feedback y al final pues es eso, que los que estamos aquí creando contenido es cierto que en parte lo hacemos porque queremos y lo hacemos por nosotros mismos, pero también importa mucho ese feedback, no tanto por conseguir patrocinadores o cosas así que hace la gente que tiene con muchos seguidores, pero no sé, como que a mí mi pago por hacer lo que hago, que es escribir en el blog o hacer vídeos, es ese feedback. Digamos que yo creo que he pasado por todos los estados de llevarlo con más alegría en los buenos años de blogger a luego ya pues deprimirte un poco porque no hay esa interacción. También he pasado por etapas en las que publicaba un poco por obligación y a día de hoy pues depende. Hay días en los que sigo obligándome a mí misma a escribir, pero en general intento hacerlo con ganas. Sí que es verdad que pues ahora no publico cosas tan variadas como en su momento. Igual ha caído un poco en la monotonía. Aún así, no sé, yo estoy feliz de tener ese sitio. Y de momento voy a seguir al pie del cañón, publicando cosas cuando puedo y cuando quiero. Y lo dicho, últimamente parece que se ha animado un poco y estoy como más animada. ¿Crees que tus gustos literarios han cambiado en estos últimos años? Justo una de las cosas que más se aprecia en el blog es mi evolución. Sí que es verdad que yo hay veces que entro a leer reseñas antiguas y pienso qué horror, pero ¿cómo pude decir todo esto? Pero a la vez es como que me da pena borrarlas porque al final el blog es una forma de ver mi evolución a lo largo de los años y sí que creo que mis gustos literarios han cambiado. Cuando lo abrí, sobre todo leía literatura juvenil y poca cosa más, la verdad. Creo que lo único que se salía de ahí era lo que se llamaba literatura paranormal adulta o algo así, pero vaya que en esencia no acababa de salir yo de los vampiros y seres sobrenaturales, que era lo que me gustaba en aquella época. Luego sí que es verdad que me he ido animando a leer otras cosas y la verdad es que mucho mejor porque no tiene nada de malo leer literatura juvenil. Yo sigo leyendo literatura juvenil, pero creo que soy más cómoda habiendo ampliado mis horizontes y no fue hace tanto, o sea, realmente no sé si fue hace 6 años, 7 años, en los que entre otras cosas me animé a leer literatura japonesa y la verdad es que fue todo un acierto. Como no leo tan rápido como otras personas, igual tampoco leo todo lo que podría leer, pero en general creo que sí que leo más variado que en los inicios del blog. Yo creo que en cierto modo el blog influyó en eso porque yo me acuerdo que hubo una época en la que básicamente todas mis reseñas eran bueno, está bien, es entretenido, pero no aporta nada que no hayamos visto en otras novelas juveniles. Y entonces me di cuenta de que había caído como en un bucle de leer todo el rato lo mismo y eso en cierto modo me ayudó para abrirme a otras cosas. Me gustaría empezar a leer mangas. ¿Cuál o cuáles me recomiendas para una persona que apenas tiene idea del asunto? Me gusta también que me hayáis preguntado los dos, tanto anime como manga, si puedo recomendaros cosas de ambos. En este caso sí que tengo un poco más de referencia porque, en fin, conozco el blog de esta persona y sé más o menos las cosas que lee. El manga con el que podrías iniciarte es Orange. En general también me parece Orange un buen manga para empezar, porque sí que es verdad que aquí los personajes son un poco más japoneses que las otras recomendaciones que he hecho, pero es un manga muy cortito de 5 tomos donde mezcla bastantes elementos, entre ellos pues es una historia más slice of life del día a día, pero también escolar, de romance, y también tiene el tema este de los viajes en el tiempo que sin darme cuenta he metido en las dos recomendaciones. Y me parece que eso hace que sea una historia bastante accesible. Es un manga que va sobre una chica que recibe una carta que se envía su yo del futuro para evitar una tragedia que sucedió. Entonces también tiene ese punto de intriga que creo que es lo que muchas veces hace que te entre bien la historia, el hecho de que te enganche. Y nada, por eso pienso que Orange es una muy buena opción. Otro manga que me parece una buena idea para empezar con el manga, si no habéis leído nunca uno,
Es el tomo único de Los dioses mienten, perfecto para iniciarse porque es un tomo único y tiene una historia con su principio y su final, que además recuerda un poco al estilo Ghibli, o sea que si habéis tenido algún contacto con las películas de Ghibli seguramente os va a gustar. Que también sí que es verdad que es una historia muy tranquila y que a lo mejor, pues si no habéis leído nunca nada de Slice of Life, decís, es que no pasa gran cosa, pero es que aún así pienso que tiene un ritmo muy ameno, por lo que no se os hará aburrido. Además también tiene su parte de intriga y a su vez la historia de amor entre estos dos personajes que me parece muy tierna y muy accesible. Igual aquí me estoy columpiando un montón, pero yo creo que Moto Hagio es una muy buena opción para iniciarse en el mundo del manga. A lo mejor diría Catarsis porque es una recopilación de historias cortas donde hay de todo tipo de géneros. Hay terror, hay misterio, hay ciencia ficción, hay fantasía. O sea, en este tomo hay todos esos géneros. Y Moto Hagio es una narradora increíble, así que me parece también una muy buena opción para iniciarse con el manga porque segurísimo que en este tomo tenéis que encontrar alguna historia de un género que os interese. Y bueno, ya si os gusta la ciencia ficción, evidentemente iros a ¿Quién es el undécimo pasajero? Porque aquí tenéis space opera, intriga espacial y demás cosas que vaya. Y bueno, hasta aquí las preguntas que me habéis hecho. Como os he dicho, tendréis una segunda parte en la que Ele y yo contestamos las que faltan. Muchas gracias a todos los que me dejasteis las preguntas. Si me queréis hacer más preguntas podéis dejármelas aquí abajo. Y si consigo acumular unas cuantas, pues eso, tendréis otro vídeo de preguntas en un futuro. Al igual que os dije en aquel vídeo, podéis dejármelas aquí abajo o en alguna de mis redes sociales que también tenéis en la cajita de descripción. Estoy en Twitter, en Facebook, en Blogger, en Goodreads, en Wacom, en Letterboxd, es que estoy en todas partes. Y también tenéis, como no, el podcast compartido con Ameboys y Te con Mochis, donde hablamos de temática manga anime. Y que si os gusta este canal, seguro que os interesa. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!